Es hora de la tarde, conversamos con don Mauro Gutiérrez Martínez. Él es el presidente ejecutivo de SUNAS, que ha venido a inaugurar pues el Centro de Análisis y Monitoreo de Agua Potable, Camillacu. Conversamos con él. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Ronnie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo a todos tus oyentes. Muy bien, cuéntenos un poco de este centro de monitoreo que han inaugurado el día de hoy. Adelante. Bueno, en primer lugar, este centro de monitoreo es un centro que permite monitorear información relevante sobre la prestación del agua potable, ¿no? Solo para ponerlo en sencillo. Por ejemplo, el saber los niveles de, si es que hay un corte, ¿no? Poder monitorear cuándo ha ocurrido, dónde ha ocurrido y si es que ya ha sido solucionado, verificar las zonas, si es que los niveles de continuidad del agua, ¿no? Poder monitorear de manera remota en algunas zonas rurales, por ejemplo, si los sistemas están clorando. En general, es un centro que recolecta información, ¿no? Para mejorar la gestión de la prestación de las empresas, pero no solo de Junín, y eso es importante mencionar. Esto es un centro que analiza información macrorregional de la parte centro del país, ¿no? Incorpora información, por ejemplo, también monitorea información de Cusco, de Junín, de Pasco, ¿no? En general, de todas las regiones del centro del país. Este centro es el cuarto centro macrorregional que SUNAS pone en operación, ¿no? El primero fue el centro, el CAMI del norte, que se encuentra en la ciudad de Piura, que monitorea toda la costa peruana principalmente. Luego tenemos el CAMI sur, que se encuentra en Arequipa. El tercero, el CAMI oriente, que se encuentra en la ciudad de Tarapoto. Y el cuarto, como menciono, que es el CAMI centro, no de la macroregión centro, que se encuentra aquí en la ciudad de Huancayo. Bueno, interesante, ¿ah? A ver, es un centro de análisis. Ojo que hay que ver ahí que se va a decir la calidad de agua que se está brindando a los usuarios, en este caso aquí sea en Huancayo. Y también de monitoreo, en el sentido de que hay continuidad. Para decirle claramente, en Huancayo no la hay, ¿ah? Acá hay zonas que tienen horas, no hay presión, y es más, de un tiempo a esta parte están queriendo cobrar caro cuando no dan agua. No sé de qué quieren cobrar, señores, te ponen ahí mencionando que, caramba, se han consumido tanta cantidad cuando tienen 2 horas, 3 horas, y hay fechas que no hay agua y normal siguen cobrando. Nos gustaría que también, no sé si va a ser el trabajo de parte de ustedes, de SUNAS, en la verificación o fiscalización hacia Huancayo, cuando caramba esos señores cobran cuando no abastecen de agua potable. No sé si esta parte también la van a realizar a través de este centro de monitoreo, don Mauro Gutiérrez. El centro de monitoreo lo que busca justamente es mejorar y realizar también, entregar información para los procesos de fiscalización, ¿no? Ese es uno de los elementos. Pero también es importante entrega información a los usuarios, ¿no? Esto es relevante también tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿no? A veces el usuario, cuando a veces tiene un servicio y hay un corte, no sabe exactamente cuánto se va a restablecer el servicio. El centro de monitoreo lo que hace es canaliza, identifica, por ejemplo, los lugares donde se producen estos cortes para verificar la reposición del servicio. Y esto a veces solo se verifica o la empresa dice ya se solucionó, pero se necesita formas de hacer la verificación. Por eso es que la SUNAS con este centro de monitoreo puede hacer una supervisión mucho más eficaz para el restablecimiento del servicio. Eso en primer término. Segundo, lo que señalas también es relevante. Esto, si yo lo llevo como el caso de una historia médica, ¿no? A veces una persona cuando tiene una dolencia tiene un historial, ¿cierto? Lo mismo pasa con una ciudad. Tenemos zonas donde existen cortes recurrentes, ¿no? Filtraciones, rupturas de tubería, que se pueden atender en un determinado tiempo o, como bien señalas tú, continuidades limitadas. Pero ¿en qué parte? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los puntos críticos donde se tienen que hacer intervenciones para focalizar las inversiones? Inversiones que a veces las tiene que realizar la municipalidad, la empresa directamente o el gobierno regional. Muchas veces esa información se encuentra dispersa. El centro de monitoreo permite analizar y saber estos puntos calientes, llamemos, donde existen mayores problemas, identificar dónde se tienen que realizar las mayores intervenciones y también dónde ya desarrollar estas supervisiones, como señalas. Eso permite
que el ciudadano tenga más información, también pueda reclamar en el sentido de decir qué se está haciendo en el lugar donde hay una incidencia continua de problemas, ¿no? Qué atención se está generando, pero además genera un registro de un histórico para poder ver efectivamente qué acción está tomando la empresa prestadora y las autoridades que están vinculadas a las inversiones vinculadas en agua y saneamiento. Bueno, ahora vamos a la calidad de agua, ¿no? En la calidad del análisis, la calidad de agua que está, eso le van a alcanzar siempre, va a ser una información manejada y alcanzada para la empresa Sedan Huancayo, o va a ser una información abierta, porque también como medio de comunicación quisiéramos saber y cuándo la podríamos tener, ya desde cuándo empieza a funcionar esta planta o este centro de monitoreo y saber la calidad que consume Huancayo. Nosotros como periodistas, a quien le enviamos el documento y quisiéramos saber en los próximos días qué calidad de agua está tomando Huancayo. A ver, me responde luego de esta llamada telefónica que tenemos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Ronnie. Le escuchamos, Cabero, adelante. Soy el representante de la SUNAC. Una pregunta. Otro funcionario de la SUNAC dijo que para solucionar el tema del agua y que los vecinos tengan agua todo el día, es una gran inversión millonaria. ¿Es cierto eso? ¿De cuánto es esa inversión? Quisiera saber o que explique sobre el tema. Muy bien, sobre ese tema. A ver, 2 puntos, 2 preguntas, le escuchamos. Sí. Hay que distinguir 2 elementos importantes en el tema de la calidad del agua, ¿no? La calidad relacionada a la calidad físico-química, ¿no? Es un monitoreo que lo realiza la Dirección Regional de Saneamiento, no de Salud, ¿no? Las DIRESAs son las encargadas de realizar el monitoreo. Nosotros vemos el proceso de la prestación como tal, ¿no? La presión, la continuidad, la presencia del proceso de cloración que se desarrolla, pero no significa que no se coordine con salud para tener esa información, ¿no? Eso es un elemento importante y efectivamente, Ronnie, es importante que la población siempre sepa qué tipo de agua está tomando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, nos fijamos más en la parte de la prestación, pero también recibimos información, ¿no?, de las DIRESAs relacionadas al tema de la calidad química, llamemos así, del agua, ¿no? Y se tiene esa información, ¿no? Seguramente en otro próximo enlace podríamos tener, incluso presentar cómo está la calidad a nivel nacional o macrorregional, ¿no? En general de cómo está la calidad del agua, ¿no? Porque es un elemento importante vinculado a la salud, ¿no? El agua potable es un elemento esencial para la salud pública y además para el funcionamiento de toda la actividad económica. Entonces es muy importante saber cómo se presta, ¿no? En qué condiciones y en qué calidad. El segundo elemento, ¿no? A veces uno no es consciente, ¿no?, de lo que se necesita como proyectos de inversión, ¿no? Solo para mencionarte, en Lima, ¿no?, una conexión promedio en una zona de expansión, no digo en el caso de Huancayo, ahorita no tengo la cifra, pero solo para que dimensionemos, una conexión nueva de agua y alcantarillado promedia en Lima puede oscilar entre 50.000 soles y 90.000 soles como costo de inversión. No significa que eso vaya, que termina pagándolo el usuario, pero cuando se desarrolla un proyecto de inversión, el costo unitario de una conexión puede llegar a costar 90.000 soles. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento, los cambios de red, a diferencia, por ejemplo, si estuviéramos hablando de telecomunicaciones, ¿no?, los muy conocidos móviles, para poder expandir una red de telecomunicaciones, ahora por lo inalámbrico que es, básicamente se requiere expansión de torres, ¿cierto? Antenas para poder ampliar la cobertura. En el caso de agua, ¿no?, se requiere hacer obras civiles, aperturas de las pistas, ¿no?, un conjunto de obras que requieren mucha inversión, ¿no? Y además, en el caso de las plantas suelen ser también complejas de desarrollar y muchas veces las limitaciones se encuentran en la disponibilidad de los espacios para consumir, ¿no? Entonces, efectivamente, las inversiones requeridas para el cierre de brecha, para tener no solo agua, ¿no?, también tratamiento, porque eso también es un elemento importante. Nosotros pensamos que solo es tener agua, pero el agua, una vez que la consumimos, la devolvemos y tenemos que recibirla, almacenarla y luego tratarla para que no genere contaminación. Eso requiere niveles importantes de inversión. Muy bien, finalmente, para estos, bueno, pues para este mes para este año, para ser más claro, mejor, se habla que se ha subido el precio del agua, no solamente en Junín, o no, en la región Junín, sino a nivel nacional.
¿Qué incremento se ha barajado, por ejemplo, para la región? Entiendo que ha sido para todo, ¿o es diferenciado el incremento del costo del agua? Son montos diferenciados en función de la programación de las inversiones requeridas. Solo quiero mencionar una cuestión que vincula el tema anterior de la pregunta del oyente que mencionaba el tema de la inversión. Y ahí también invoco a los periodistas, ¿no? Es muy importante hacer el seguimiento de las inversiones. Un componente importante del centro de monitoreo, además de la prestación del servicio, es el seguimiento de los avances de inversiones, ¿no? Y en el caso de agua, el conjunto de inversiones viene de distintos actores y a veces eso hace que sea muy complejo su seguimiento. Muchas veces ustedes seguramente encontrarán que hay obras de agua hechas por la municipalidad, obras de agua hechas por el gobierno regional, obras de agua hechas por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, o obras desarrolladas por la empresa prestadora. Entonces, aparecen muchos actores desarrollando inversión, pero a veces no sabemos dónde se está desarrollando, cómo están avanzando, en qué fase se encuentran o si efectivamente están en los lugares donde el nivel de criticidad de la prestación es mayor. En el centro de monitoreo se permite justamente cruzar toda esa información y poder saber efectivamente cómo van avanzando estas inversiones. Y esto es un elemento que invoco, que efectivamente que la sociedad civil tiene que monitorear permanentemente para saber cómo van avanzando estas inversiones, porque esas inversiones redundan en un mejor nivel de servicio. Muy En bien. el caso de ustedes, para poder saber cuánto es el nivel de pago que debe corresponder, y cada usuario, en realidad, el nivel es muy diferenciado de la variación, pero mejor para que sepan exactamente cuánto tienen que pagar, ¿no? Yo les invoco lo siguiente: revisen el recibo que tienen y ahí aparece cuánto es su nivel de consumo. Generalmente son 15 metros cúbicos de consumo en promedio lo que consume en la ciudad de Huancayo. En realidad está alrededor de 14 metros, entre 14 y 15 metros cúbicos, ¿no?, de consumo. Con esa información usted entra a la página de la SUNAS o digita directamente Yacúmetro, Yacúmetro, Y-A-K-U, metro, Yacúmetro, ¿no? Y ahí usted va a encontrar una calculadora donde colocando ese valor usted puede determinar cuánto le tiene que venir la facturación. Y de esa manera uno se da cuenta cuánto es la variación que puede sufrir como consecuencia, si es que se ha dado una variación de precio. No, por eso le decía, bueno, ciertamente, ¿no? Calcular y todo, pero en este año ha subido el costo del agua, eso, de manera directa. Por ejemplo, ¿no?, y este es un elemento importante, ¿no? Solo para colocar un ejemplo, ¿no? Ronnie, ¿cuánto, por ejemplo, una familia en promedio paga en Huancayo? Usted, por ejemplo, ¿cuánto consume? Bueno, 35 soles. Ahora quieren cobrar el doble y es más, hasta el triple, ¿no? No, Ahí hay no, eso no puede problemas. ser. Si eso sucede, es imposible que sea el doble. Si usted pasa de 35 a 70, presente su reclamo, porque seguramente o hay un problema de fuga, ¿no? Porque ninguna variación de tarifa tiene variaciones de esos niveles, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar. No hay salto de 100%, eso es imposible. No hay ningún estudio tarifario que tenga esos niveles. Yo no tengo ahorita los números porque son Acá han habido diferenciados. problemas. Yo por eso le digo, a ver, por ejemplo, no solamente el caso mío, sino hay muchos ciudadanos, por ejemplo, que puedan llamar, que les han subido de manera indiscriminada. Se habla de 100, 200 y mucha gente se ha quejado. Lo peor es ¿No? que sale infundado el tema y hay mucha gente que, bueno, van a tomar temas legales, van a tomar porque sinceramente es un abuso. O sea, no puede pasar un recibo de 35 o 40 soles a 100, 150 soles y eso está pasando en San Huancayo. No, por eso, primero lo invoco a cuando se presenten estos casos, llame al teléfono de la SUNAS, el 1899, donde se le da la orientación respectiva, porque efectivamente los usuarios tienen derechos. Esos derechos, uno de los derechos importantes que tiene es su derecho a presentación de reclamo. Así que, con gusto, la SUNAS está para orientar a los usuarios, ¿no?, en el ejercicio de su derecho de presentación de reclamo, para efectivamente dar las orientaciones respectivas. Muy bien, a ver, Lo que sí brevemente, también por favor, recomendamos. yo le quiero quitar un minuto, por favor, brevemente. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, le Mire, escuchamos. yo le estaba escuchando, o le estoy escuchando al funcionario. Mire, el señor dice que para que cuando se hagan algunas reformas o instalaciones de agua, ¿no? Estoy entendiendo así, de que los usuarios no pagan, ellos no. Nosotros pagamos por todo, señor. No sé si usted es especialista en ingeniería Representante química, de la no SUNAS, sí. sé,
¿qué especialidad tendrá? Pero usted ha venido a hacer una especie de fiscalización, nada más, creo, porque en realidad los que están acá, los funcionarios de SUNAT, esos señores son nulos, no hacen nada. Ellos, mire, cuando yo voy al SEDAN a pedir por qué ha subido el costo, nos dicen, no, la SUNAT es lo que nos pide para que hagamos el alza correspondiente del agua, será, señor. Entonces, nosotros somos los dueños en realidad de esa empresa, los usuarios. ¿Por qué? Porque pagamos en cualquier momento para cualquier instalación sanitaria, se da cuenta, señor, de la calle, de nuestros domicilios. No es el caso que diga el señor, no pagan los usuarios, sino ¿quién? Nosotros. Si no, no tendría capital la empresa. Muy bien, Madrecita, por favor, brevemente, le voy a pedir, por favor, que no corte, porque me piden pausa comercial. Regreso con usted luego de una brevísima pausa comercial, don Mauro Gutiérrez, por favor. Vamos a la pausa, regresamos. Sí, señor. Por favor, quisiera que me oriente. Muchas gracias. No, yo le digo, aquí hay un problema en San Huancayo, ¿no? Este no es uno, son una gran cantidad de ciudadanos que se ven amenazados con que les van a cortar el agua porque les han subido carambas abismalmente. O sea, eso es una locura. El señor de 50 que pagaba de la 8 de la mañana 450, eso es una locura. A ver, sobre ese tema, ¿qué podría decir? Ya en la parte final. Y como mencionaba, no hay, primero, el usuario puede presentar el reclamo, ¿no? Puede presentar el reclamo, ¿no? Y no está en la obligación de pagar. Eso es muy importante. No existe el paga primero, reclama después. Eso es muy importante. Llame al número 1899 y le vamos a dar la orientación. Si por interno nos da la información de su suministro para averiguar el reclamo que haya presentado para ver el estado de esa situación. Pero no existe, e insisto, y esto también es un tema, invoco a los medios de comunicación. Es importante empoderar a los usuarios. En temas de agua, no existe el pague primero, reclame después. Su reclamo tiene que ser atendido, solucionado. Tiene primera, segunda instancia. Se tiene que verificar qué es lo que ha sucedido. Y en esos casos, hasta que no se resuelva el reclamo, no está en la obligación de realizar el pago. Eso es un derecho, es derecho de cada usuario de agua en el país. Muy bien, creo que queda claro. Muchísimas gracias, que no sea la primera vez. Estaremos en contacto con usted más adelante. Muy buenas tardes, don Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS. Muchas gracias. Y gracias a usted. Es importante empoderar al usuario. El centro de monitoreo de la zona central, el CAMI Centro, va a ayudar justamente a tener más información para los medios de comunicación, para que también monitoreen el seguimiento de las inversiones, la continuidad, hechos, elementos importantes en la prestación del servicio que van y redundan en el bienestar de los usuarios. Ojalá que lea las diligencias para que también nos alcance la información respectiva, que no haya un poco de omisión en ese tema que es muy importante, pero también, como usted menciona, para trasladar esa información a la ciudadanía. Muchas gracias. Exactamente a la 1:11 p.m. Continuamos en el